Amigos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Flores y Mariposas. En el vídeo de hoy vamos a descubrir unos tips o consejos secretos, llámalo como prefieras, que te van a resultar muy útiles, sobre todo si tienes plantas de interior o tienes plantas en maceta, en el jardín o en el huerto urbano. Estos trucos o consejos los aprendí de unos jardineros. Ellos no quieren contarlos porque no quieren que lo conozcamos y que sepamos de ellos. Una vez que los conozcas, conseguirás tener unas plantas realmente perfectas. Tus plantas serán la envidia del vecindario, ya verás. Pero antes de seguir con el vídeo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, pues resulta que en algunas ocasiones te compras una bonita planta en tu centro de jardinería habitual o en el vivero de costumbre, una planta que en la tienda te ha fascinado por su hermosura y su belleza, y luego la llevas a tu casa, le buscas un buen lugar para colocar, pues siguiendo las instrucciones de tu jardinero o vendedor de flores, y en cuestión de unas semanas pues ya se ponen pues horribles, se echan a perder. A mí me ha pasado. ¿Y a ti te ha ocurrido? Bueno, me lo puedes dejar en los comentarios. Pues hoy en este vídeo vengo a darte la solución para que esto no te vuelva a ocurrir. Para cuidar las plantas como un profesional, el primero de todos los trucos que debes conocer es por qué mueren y se secan muchísimas plantitas. Resulta que es por la evaporación rápida de la humedad de la tierra. Ya lo tengas en maceta o en el jardín, sobre todo en verano y en climas calurosos o épocas en las que tenemos que regar casi constantemente, esto puede ser un problema. Ahora estate atento o atenta a la solución. Si tenemos las plantas en el exterior o incluso en el interior, en una terraza, patio, etc., lo que debes de hacer es colocar unos trozos de virutas de madera sobre el plato de tu maceta, para que estén entre el plato, ya veis las imágenes, y el suelo de la maceta. El plato deberá de estar lleno por completo de estos trozos o virutas o maderas, trozos de madera, bueno, como tú le llames. Después de que lo hemos llenado, vamos a agregar agua, teniendo en cuenta o teniendo el cuidado de que el agua no llegue a la superficie y supere el serrín o madera. Esta madera irá absorbiendo poco a poco el agua y así de esta manera, ahora vamos a colocar cualquier maceta que encima de este sistema de riego y ya simplemente por la evaporación lo que vamos a tener es humedecida nuestra planta. Y además sin pasarnos, ya que el agua no toca directamente la base de la maceta y sin embargo la humedad entra por los orificios de drenaje. Fijaros qué bien va a estar nuestra maceta. Ya veis que ahí no se ve agua, que no está encharcado. Sin embargo, los trozos o virutas de madera cogen la humedad que le van a pasar a la planta. Es el incienso en este caso, pero y lo pasa por los agujeros de drenaje que tenemos ahí abajo en la maceta, ¿veis? Es importante que la maceta que coloquéis tenga agujeros de drenaje, si no, todo nuestro truco no nos va a servir para nada. ¿Veis qué maravilla? El siguiente truco es añadir también estas virutas o trozos de madera sobre la tierra de la planta, como veis en las imágenes. Vamos a cubrir la superficie de la maceta con estos mismos trocitos. Así lo que hacemos es que estamos acolchando el sustrato, ya sea de la maceta de la planta que tengamos en el jardín o incluso en un huerto. Al ponerlos sobre la superficie, pues hacemos como una capa protectora que evita la evaporación rápida de este agua, quedando el sustrato muy humedecido, lleno de vida, de nutrientes, y nuestras plantas estarán perfectas y saludables. Vamos a por el segundo de los consejos de este vídeo, que es increíble pero cierto. Si tienes periódicos viejos, ya sabes, estos diarios de noticias en papel, pues debes saber que están hechos con papel y sobre todo con tinta ecológica. No hay nada tóxico ni dañino aquí en estos diarios. Al revés, son ricos en carbono y también en nitrógeno, dos componentes que suben las defensas y mejoran la salud de las plantas enfermas. Y eso te recomiendo trocear estas páginas de periódicos para introducirlas en una picadora o licuadora y seguidamente colocaremos 3 vasos de agua y vamos a picarlo todo o a triturarlo todo muy bien. Ya veis las imágenes. De esta manera vamos a separar la pulpa de papel, la célula y los componentes beneficiosos quedan en el agua. Cuando lo tengamos picado lo colocaremos o filtraremos con la ayuda de un colador
y así vamos a aprovechar todo este agua que nos ha quedado. Ya veis, ¿no? Y con este agua vamos a poder regar nuestras plantas y de verdad vais a notar la diferencia. Conseguiremos tener unas plantas bonitas y todo esto lo vamos a conseguir sin gastar absolutamente nada de dinero, con unos periódicos viejos. El tercer consejo del vídeo de hoy te vendrá muy bien si sueles tener bichitos o plagas en las plantas. Pues bueno, este consejo es súper fácil y no te va a salir muy caro, ya que imagino que tendrás estos dos ingredientes por casa y es un método que tiene un 100% de eficacia. Ahora necesitaremos una lima o limón, cualquiera de estos dos frutos nos van a servir. Los cortamos por la mitad y los frotamos por todo el borde de la maceta que queramos proteger de los bichos. Ya vais a ver enseguida las imágenes. El limón o lima, al ser tan ácido y desprender tantos vapores fuertes, vamos a conseguir alejar muchas variedades de plagas voladoras, pero no queda ahí la cosa. Para completar este método, fijaros, pasamos todo el borde con el limón. Eso es. Y para completar este método añadiremos bicarbonato de sodio y con la ayuda de una cucharadita de postre pues lo vamos a ir colocando sobre el limón fresco que acabamos de poner, de frotar en nuestra madera, en el borde de la maceta. Y de esta manera vamos a impedir el paso de todo tipo de plagas rastreras, como pueden ser pues las hormigas, caracoles, babosas. Fijaros, es súper fácil. Solo es colocar ahí el bicarbonato encima de donde hemos colocado el limón. Así con la ayuda de una cuchara lo vamos colocando suavemente. Y ya desde ahora ya no nos van a venir las hormigas, los caracoles, las babosas y todo tipo de insectos que comen nuestras plantas, quedando de esta manera un sistema de protección fácil, barato y ya os digo, 100% efectivo. Bueno, fabuloso. Y luego, para terminar con el vídeo de hoy, nos queda el último consejo o tips y nos va a servir para salvar plantas que ya están a punto de morir, plantas que están muy mal y queramos pues probar algo nuevo con ellas porque nos dan ya pena y estamos pensando casi que no nos sirven para nada. Bueno, pues ahora vamos a necesitar un complejo vitamínico rico en vitamina C. Como ya sabéis, estas vitaminas nos sirven muchísimo a los humanos porque es muy completo, pero también les sirve a nuestras plantas, ya que la vitamina C actúa directamente en las raíces y las fortalece de manera absolutamente increíble. El resultado es una maravilla. Bueno, este complejo vitamínico tiene la vitamina C entre otras vitaminas, o podéis comprar, si tenéis en casa, fenomenal, da igual uno que otro, si no, comprar vitamina C directamente, que a mí me da más confianza y me da mejores resultados. Ya veis las raíces tan fabulosas como se ponen. Bueno, para comenzar necesitaremos una de estas pastillas de vitamina C y la vamos a disolver en 1,5 litros de agua. La introduciremos dentro de la botella de agua y vamos viendo cómo se va deshaciendo y cómo el agua va cambiando de color, ya veréis. Es porque la pastilla de vitamina C se disuelve por completo y va cambiando el agua. Y ya estaremos listos para aplicar este maravilloso abono orgánico y natural en nuestras plantas. Aplicaremos en la parte más exterior de las macetas, a unos 10 centímetros del tallo principal. O sea, no cerquita, sino a la esquina, al borde. Bueno, una maceta redonda no tiene mucho... Sí, vale, al borde. Y ya veréis cómo en poco tiempo vamos a conseguir recuperar sus raíces. Y vamos a ver cómo le devolveremos a nuestra planta la salud y se van a ver más bonitas que nunca. Bueno amigos, espero que te hayan gustado estos 4 consejos para conseguir tener tus plantas como las del jardinero profesional. Gracias por compartir con familiares y amigos que te pudieran estar interesados. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.